Mapiripán fue tristemente escogida como el escenario para inaugurar una nueva etapa del terror en Colombia, el lanzamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia como proyecto nacional paramilitar. En 1997, las autodefensas se reunieron para cometer una de las masacres más crueles de la historia en Colombia. Una tragedia que, como muchas otras en Colombia, fue anunciada. Había una serie de comentarios y rumores de que los paramilitares iban a incursionar el pueblo, pero la verdad la gente le daba poca importancia a eso. Y todo siguió como si nada, como la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Mapiripán está estratégicamente ubicado en las orillas del río Guaviare, en el municipio que se encuentra en el extremo suroeste del departamento de Meta. Posee numerosos recursos naturales. En esa época, Mapiripán era un lugar muy organizado. Tenía mucho comercio, se producía maíz, yuca, plátano y gallinas. Todo eso se vendía, según comenta uno de los habitantes de la población. Cuando llegaron los para, inicialmente los habitantes pensaron que era el ejército, pero se dieron cuenta de que no eran ellos. El pánico se apoderó de la gente y se encerraron y solamente salían por lo estrictamente indispensable. Después de las 6 de la tarde nadie salía de sus casas y a toda hora reinaba el pánico. Su temor era general para todos por comentarios de que la gente hacía como anoche mataron a fulano de tal, se llevaron a Mengano, desaparecieron este otro. Fueron 5 días seguidos como sus interminables noches. Los miembros de las autodefensas sacaron a las víctimas de sus casas, las llevaron al matadero municipal y allí las torturaron antes de matarlas a disparos o degollarlas. Los paras dejaron el pueblo el domingo 20 de julio. Se cree que fueron asesinadas 49 personas, un número indeterminado de desaparecidas, luego de ser ejecutadas y lanzadas al río Guaviare. En el transcurso de esa semana, los paramilitares sacaron de sus casas en la noche a sus víctimas. Inclusive los paras jugaron fútbol con la cabeza del despachador de aviones del pueblo. Además de la mayoría de los cuerpos fueron desmembrados y arrojados al río Guaviare, con rocas dentro del estómago para que sus familiares jamás pudieran encontrarlos. Cabe resaltar que la fuerza pública solo apareció hasta el miércoles 23 de julio. Esta masacre fue ordenada por la Casa Castaño, la cual se había unido a los grupos paramilitares del Magdalena Medio, los Llanos Orientales en ese mismo año para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia. La masacre de Mapiripán fue parte de la estrategia de la expansión de las autodefensas para quitarle el control a la guerrilla, ya que en esta zona era clave para el narcotráfico. De acuerdo con los testimonios de desmovilizados, Vicente Castaño buscaba apoderarse de estas grandes extensiones de tierra para desarrollar el proyecto de Palma Aceitera, el cual actualmente se encuentra en pleno abandono. Dicha matanza produjo el desplazamiento de al menos 70% de los habitantes de la población. Tras la salida de los paras en Mapiripán, el pueblo comenzó a quedar solo. Muchos huyeron, llegaron más vuelos y más gente decidió marcharse. Quedamos muy poquitos en Mapiripán. Creería que nos podíamos contar con los dedos de las manos, relató una de las supervivientes. En julio de 1997, la Brigada Séptima del Ejército estaba bajo el mando del general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez. La justicia colombiana ha documentado la participación de varios oficiales del ejército en los altos mandos de los
de las Fuerzas Armadas, como el general Jaime Humberto Uzcategui y el mayor Hernán Orozco, los cuales han sido condenados por los hechos. El general Uzcategui fue sentenciado a 40 años de prisión y el mayor Orozco se encuentra asilado en los Estados Unidos. Conocida la invasión de los Pará, se da inicio a una investigación de todos los acontecimientos. Luego de 2 años de procedimientos internos, el 6 de octubre de 1999 se presenta formalmente la denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, remitiendo el caso al conocimiento de la Corte del 5 de septiembre del 2003. Después de solo 2 años, se condena al Estado colombiano el 15 de septiembre del 2005. Una vez establecida la relación de las Fuerzas Armadas con el grupo paramilitar que perpetró la masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en el reconocimiento estatal de los hechos y el conjunto de pruebas anexadas al expediente, llegó a la conclusión de que la responsabilidad del Estado se generó por un conjunto de acciones y omisiones de agentes estatales y particulares realizadas de forma concadenada sobre el propósito de perpetrar la masacre. La responsabilidad de los agentes estatales se debió en primera medida a la colaboración de los actores paramilitares que perpetraron la masacre y en segundo lugar, dichos actores incurrieron en omisiones sobre su deber de proteger a las víctimas contra dichos actos y en su deber de investigar estos hechos. 5 y 7 de la Convención Americana. Del mismo modo, se le estableció responsabilidad al Estado por el riesgo en la creación de grupos civiles armados que posteriormente se formarían en paramilitares, ya que el Estado no llevó a cabo ninguna actividad concreta que impidiera las violaciones a los derechos humanos por estos grupos paramilitares. Aunque el Estado ya había reconocido su responsabilidad, manifestó que no debía ser considerado responsable por los actos que no fueran cometidos directamente por sus agentes. Posteriormente, la Corte expresó: en el caso de una violación a derechos de la Convención Americana, no es necesario determinar la culpabilidad de sus actores o su intencionalidad, ni identificar individualmente a los agentes a los cuales se le atribuyen los hechos violatorios. Resulta suficiente con demostrar que ha habido apoyo o tolerancia del poder público u omisiones que hayan permitido dichas violaciones. De esta forma, la Corte señala que la responsabilidad internacional de un Estado también puede atribuirse a actos donde el Estado no haya tenido ninguna acción directa, pero sí haya generado los espacios de omisión que permitan la violación a los derechos humanos. Dentro de la sentencia de la Corte establecida por la violación de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, la Corte señaló que durante la masacre las víctimas fueron privadas de la libertad, reducidas a un estado de indefensión e inferioridad, sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y posteriormente asesinados. Tomando en cuenta esto y la forma de actuar de los paramilitares frente al ocultamiento de pruebas y el estado de impunidad de los hechos, la Corte consideró que se violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección jurídica de las víctimas, violando los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. La Corte basó sus argumentos en la impunidad parcial evidenciada en el hecho de que la gran mayoría de los responsables no habían sido identificados, procesados o vinculados a la investigación, al igual que la falta de efectividad del proceso penal, ya que el juicio y la condena se realizaron con la ausencia de los paramilitares, que si bien fueron condenados, nunca se hizo efectiva la sanción y recibieron la suspensión de captura, como en el caso de Salvatore Mancuso. Con base en la determinación de culpabilidad del Estado, la Corte ordenó una serie de medidas reparatorias para las víctimas. La primera fue el establecimiento de garantías estatales de seguridad para los habitantes del municipio de Maperipán que decidan regresar. La segunda es el establecimiento de un tratamiento médico adecuado para los familiares de las víctimas. La tercera medida fue la necesidad de investigar los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la masacre. La cuarta fue la publicación de la sentencia. La quinta medida fue la construcción de un monumento en memoria de las víctimas.
La sexta fue la identificación de las víctimas de la masacre y sus familias. La séptima fue la creación de un programa de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para las Fuerzas Armadas de Colombia. La octava fue la creación de un mecanismo oficial para el seguimiento de las medidas de reparación ordenadas. Por último, se ordenó indemnizar económicamente a las víctimas por daños morales e inmateriales. En cumplimiento con la publicación de la sentencia, el 10 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de Colombia y en el Diario de la Mañana El Tiempo una separata adicional con la información de la sentencia. Dentro del seguimiento de las reparaciones ordenadas, se creó un programa de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para las Fuerzas Armadas el 8 de julio de 2009, gracias a un convenio de cooperación entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas colombianas, el cual sirvió para que el Ministerio de Defensa diseñara una política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario en enero de 2008.